poder ayudar a otras personas a regular esos niveles de ansiedad, de estrés, o también quizás para aplicarnos a nosotros mismos. Ahora, bueno, seguramente me escucharon un poquito afónica, estoy agripada, estoy tratando de sobrevivir a la semana y recién estamos lunes, imagínense. Pero me gustaría saber cómo están, cómo vamos de ánimos, qué me pueden contar por aquí. Yeshua, Max, Castillo, Mercedes, Luzmeri, Olga, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Arrancamos la semana. ¿Cómo están esos ánimos? Mientras voy descargando por aquí el PPT. A ver, denme un momentito. A ver. Uy, son tímidos, chicos. Hola, profe, nos dice por aquí Olga. Hola, Olga, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Ok. Los veo un poco tímidos, ¿ah? Un poco bastante. Les chismeo mientras tanto que la próxima clase, que es la última, eh, ya vamos a revisar un casito práctico para que ustedes puedan completar todo este proceso de formación. Y también, pues, ir viendo, por ahí voy a conversar con coordinación para saber si les podemos regalar unos puntitos para que ustedes puedan obtener una nota un poquito más alta, ¿no? La cual se va a evidenciar en su certificado. ¿Sí? Ahí está. Nuestra coordinación nos dice, ok, va, excelente, eso me gusta. Es una manera de incentivarlos también y que ustedes se puedan certificar. Y a todo esto, ¿cuántos de ustedes se van a certificar? Los 10 estudiantes que están acá, ¿qué opinan? ¿Qué piensan? Jenny, todavía no sé. Ajá, Sergio nos dice por aquí. Hola, buenas noches. Empiezo mi semana súper ocupada. Uy, sí, sí. Usualmente los lunes son un poquito absorbentes, ¿no? Porque venimos de 2 días donde estamos descansando, estamos tranquilos, entre otras características, y luego, ¡pum!, arranca el lunes y tenemos que volver a arrancar motores, ¿no? Y a veces es un poco cansado también. Pero damos o hacemos lo mejor que podemos. Así que tranquilidad, chicos, tranquilidad. Ya se acaba la semana. Cuando menos lo esperen, ya habrá pasado esta semana. Ok, Sergio nos comenta, lo estoy pensando. Ok, evalúalo bien. Ok, chicos, buenazo. Espero que todos se encuentren muy bien. Entonces vamos a dar inicio a nuestra clase. Ahorita les presento la información, mientras el resto de sus compañeros se van uniendo. A ver, ok, entonces hoy nos toca. Dentro del curso de técnicas de regulación de la ansiedad y el estrés, hoy vamos a hablar de las emociones. ¡Epa! Uy, no, ese no es el PPT. Un lapsus brutus. Denme un momentito. Ese no es. A ver. Denme un momentito. Gajes del oficio. Ahí está. Tema 4. Ahora sí. Vamos a borrar este. Epa, ahí estamos. Ahora sí. Procedo a proyectar. Bien, ahora sí, ya estamos. Bien, entonces, rebobinando. Hoy vamos a hablar acerca de las emociones, específicamente cómo poderlas manejar. Jenny, si tú me preguntas, he escuchado este tema de las emociones y yo puedo decir que hay emociones buenas y malas. Yo les pregunto a ustedes, chicos, así de paso que incentivamos la participación. ¿Existen emociones buenas y malas? A ver, coméntame por el chat. Coménteme. No seas tímido, por favor, no seas tímida. Acá no te vamos a hacer pasar roche. Pero sí me gustaría saber qué tanto manejan estos conceptos, o mejor dicho, cómo se presentan también estos, ¿sí? Desde la perspectiva de cada uno de ustedes. A ver, coméntame por ahí. Voy a leerlos. A ver. Ajá, Vero nos dice.
Ok. Olga dice, no, no hay emociones ni buenas ni malas, ok. Castillo nos dice que sí. Y Vero nos dice que sí. Ok, ok. ¿Por qué hago esta pregunta? Ahora te chismeo. Porque usualmente, y sí durante mucho tiempo, se ha creído que existen emociones buenas y malas. Pero más que buenas y malas, quizás está más relacionado a qué tan satisfactorio o qué tan saludables o no saludables son en nuestra vida. Por ejemplo, la tristeza, la amargura, no es que sean emociones malas o sentimientos malos, sino que pueden ser desagradables. Claro que sí. Ahora, ¿por qué, Jenny, me estás diciendo que la amargura, la tristeza no es algo malo? Porque de alguna u otra manera estos sentimientos, estas emociones existen y coexisten porque responden ante una necesidad que tú tienes. Y de alguna manera estas emociones te ayudan también a poder regular todo tu sistema. ¿Por qué? Por ejemplo, si nosotros siempre estuviéramos felices, por así decirlo, ¿no? Y siempre tuviéramos una carcajada, no sé, una sonrisa colgate en nuestro rostro, ¿en qué momento entonces nos permitiríamos poder desahogar toda esa energía? Recuerden que la acción de felicidad, entre comillas, ¿qué cosa amerita? Amerita un esfuerzo de energía, o sea, un incremento de energía, que precisamente esos momentos de tristeza nos permite poder regular, porque debemos tener un equilibrio, un homeostasis. Y es por eso que estas emociones no son consideradas malas. Pueden ser agradables porque te hacen sentir bien en el momento. Y desagradables porque obviamente no las quieres sentir, ¿no? Pero inevitablemente ambas coexisten para poder, vamos a ponerlo así, para poderte brindar este equilibrio, esta homeostasis que tú necesitas para poderte regular. ¿Me dejo entender? Ahora, ojo, no vayamos a cometer el error de decir, ah, ya, si me tengo que regular, entonces estoy riendo todo el día, lo que ahora me toca es llorar unos 15 minutitos. No, no necesariamente. Pero, por ejemplo, cuando nosotros estamos muy sobrecargados de actividades en el trabajo, ¿qué hacemos? Usualmente vamos a buscar alguna actividad que nos ayude a regularnos. Y en algunos casos, y eso también es algo que yo les comento mucho a los estudiantes, y es que si, por ejemplo, tú te sientes muy sobrecargado, no está mal que tú te des unos minutitos para llorar. ¿No? Y a veces yo me he preguntado también, ¿no necesitaré una lloradita para después continuar con mis actividades? ¿Por qué? Porque es una manera de poder lidiar con la carga que nosotros tenemos, con el estrés, eh, con la, vamos a ponerlo así, con el trabajo intenso que podemos estar experimentando. Entonces, podemos verlo de esa manera como una oportunidad para podernos desahogar. O puedes verlo desde un ámbito negativo y verlo como una debilidad. Pero en realidad no es que sea una debilidad. Ser vulnerables ante determinadas situaciones nos permite poder evaluar cuál es esta parte sensible de nosotros. Y usualmente esta vulnerabilidad es algo a lo que nosotros le tenemos miedo. ¿Y por qué le tenemos miedo a esta vulnerabilidad? Pues porque estamos acostumbrados a relacionarlos con debilidad, con fragilidad, cuando en realidad no tiene que ser así. Ajá, por aquí veo algunos comentarios. Me gusta, me gusta. Estrella, bienvenida Estrella. Estrella nos dice, a las respuestas que puede darse frente a las emociones ya. Por ejemplo, el enojo es una emoción natural, sí, es muy natural, pero si no sabemos regularlo, diremos ahí que nuestras acciones son inadecuadas, pero no la emoción. ¡Epa, Estrella! Ya estamos entrando a otro terreno, que no está mal. De hecho, nosotros o nuestras conductas responden a las emociones que estamos viviendo en ese momento. Y nuestras emociones responden a nuestros pensamientos. Así que claro, como bien dice Estrella, puede ser que yo sienta tristeza, ¿no? Y por esa tristeza, ¿qué cosa hago? Me aíslo en mi cuarto para llorar. Esa es una acción. Y no es una acción saludable, porque aislarse, ¿qué cosa hace? Hace que tú dejes de tener esa conexión con otras personas que muchas veces son, o es la razón por la que algunas personas logran, ¿qué cosa? Conectar con el medio que los rodea.
Si tú te aíslas, qué cosa estás cortando? Estás cortando esa posibilidad de despejarte, de conectar, de interactuar. Y sabemos que el ser humano no puede estar solo, o sea que necesita la interacción, ¿no? ¿Para qué? Para poder sobrevivir. Así es. A ver, gracias Estrella, buen aporte. Ok, Sergio nos dice, ayer por la acumulación de cansancio sufrí mi primer episodio de ansiedad. Ok, tuve emociones cruzadas, es la primera vez que experimentaba esto. Claro, y es normal. Eh, en algún momento, alguno de nosotros vamos a experimentar, por no decir todos, aunque sea uno o dos episodios de ansiedad o síntomas de ansiedad por la carga que podemos estar teniendo. Y tranquilos, tener síntomas de ansiedad no significa que tengas la patología como tal. Y aún si la tuvieras, es tratable. Entonces ahí también les comento esto porque a veces cuando lo asociamos con patología o enfermedad, nos decaemos, ¿no? Y decimos, no, ya tengo un diagnóstico de por vida. Cuando no tiene que ser algo determinante o algo, vamos a ponerlo así, incapacitante, ¿verdad? Es normal. Es más, usualmente cuando he tenido pacientes que han presentado síntomas de ansiedad durante el trabajo o en el ámbito académico, algo que yo les comento y les pido es que puedan hablarse a sí mismos. Recordemos que todos nosotros tenemos un lado vulnerable y ese lado vulnerable usualmente es identificado como nuestro niño interior, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con este niño interior? Como cualquier niño, pues, ¿qué necesita? Una dirección. Y en ese momento también nos toca ser, ¿qué cosa? Este adulto saludable para nuestro niño interior. Por ende, muchas veces les digo a mis pacientes, háblense. Cuando tú te sientas en una crisis de ansiedad, háblale a tu niño interior con palabras armoniosas, con palabras amigables. Por ejemplo, imagino que te debes sentir muy cansado, imagino que te debes sentir muy cargado también. Vamos a salir de esto, tú no estás solo, te estoy acompañando en este proceso, ¿no? ¿Por qué les digo eso? Porque usualmente cuando nosotros estamos ante una crisis de ansiedad, lo que solemos decir es, cálmate, no, tú puedes con esto, ¿no? No te pongas a llorar, vamos, tú no eres débil. Y esos son comentarios muy abruptos, muy duros para uno mismo. Y sin darnos cuenta, nosotros mismos nos lo aplicamos. Y es curioso, ¿saben? Porque la forma en la que nosotros actuamos hacia nosotros mismos y hacia otras personas es el modo adulto que nosotros hemos interiorizado de nuestra historia familiar. ¿Qué quiere decir eso? Que si, por ejemplo, venimos de padres muy estrictos, probablemente esa forma de ser tan estricta también lo vamos a asumir o lo vamos a reflejar en nosotros mismos. ¿Por qué? Porque estamos de alguna manera proyectando este modo paterno que hemos visto durante toda nuestra vida. Ojo con eso. Ajá, Estrella nos dice, somos seres sociales, claro que sí. Entonces, ¿por qué te comento esto? ¿Por qué Jenny me está hablando esto del modo adulto saludable, del modo paternal, entre otros? Te chismeo, ¿por qué? Porque antes de poder entrar a entender los síntomas de ansiedad, que muchas veces pues se evidencian por las conductas fisiológicas, pero no es el único lugar o no es el lugar donde se origina, es una manera también de poder entender que no es precisamente que tú seas una persona muy rígida, muy estricta, etc. No se trata de eso, sino que muchas veces nosotros nos convertimos en estas situaciones o en esas personas que en algún momento pues representaron o fueron parte de nuestra vida, o sea, fueron parte muy importante de nuestras vidas. Y como no tuvimos probablemente otra manera u otra fuente de afecto, ¿qué sucede? Lo interiorizamos. Y es también, pues, entender esto nos ayuda a entender o a ser más flexibles con nosotros mismos, que es la idea, ¿no? Que podamos ser más flexibles con nosotros mismos. Entonces, conociendo esto,
conociendo ahí un poquito de la introducción, vamos a hablar entonces de la regulación emocional. ¿Qué será la regulación emocional? Antes de eso te chismeo también que hace un tiempo un grupo de, bueno, una pareja de investigadoras validaron aquí en Perú una prueba que es el DERS. El DERS es esta prueba que te mide, o que evalúa, mejor dicho, la desregulación emocional. Su población fueron universitarios de las carreras de ciencias de la salud. Adivinen cuáles fueron los resultados. ¿Qué creen ustedes? Los estudiantes de ciencias de la salud, entre ellos psicólogos, consideran que tienen un deficiente quizás control de sus emociones o regulación de sus emociones. ¿Qué opinan ustedes? El personal, mejor dicho, los estudiantes del área de la salud, ¿consideran que han salido altos en lo que es la regulación emocional? Lancen sus apuestas. Y ahorita les chismeo quiénes hicieron la investigación. Ya, Sergio nos dice que en esa investigación los estudiantes de estas carreras universitarias han salido bajos, ¿no? En lo que es regulación emocional. Ok, ya, Sergio, buenazo, me gusta, me gusta, me gusta. Olga nos dice, no somos seres humanos normales. Ok, 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 ok. ¿Quién más? ¿Quién se anima? No sean tímidos, chicos. Vamos. ¿Alguien dice lo contrario? ¿O alguien podría decirme, no, Jenny? Lo más probable es que hayan salido alto en regulación emocional. ¿Qué creen ustedes? Oh, Sergio. Ok, y entramos al campo de la familia Peluche. Ok, les chismeo. En los resultados de esta investigación, porque ojo, el DERS es una prueba que se aplica para investigaciones. Entonces, no es que cuente con baremos. ¿En qué sentido, Jenny? ¿Qué es un baremo? Un baremo, por ejemplo, es la forma o la calificación que se puede que tiene, mejor dicho, cada test, cada evaluación, para poder hacer el cotejo de, por ejemplo, si tiene regulación alta, moderada o baja, ¿no? Por así decirlo. Pero en este caso, por ejemplo, este test se usa más que nada para investigaciones. Se hace, por ejemplo, el análisis descriptivo de las respuestas que se obtienen y en base a eso se sacan los resultados, ¿no? Ahí les voy pasando el dato, porque por ahí puede ser que me digan, Jenny, ¿me puedes pasar el DER? De que te lo puedo pasar, te lo puedo pasar. Pero recuerda que eso es para investigaciones, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Efectivamente, como por aquí me comenta Sergio y Olga, sí, o sea, muchos de estos jóvenes universitarios salieron con una alta desregulación emocional, o sea, que tenían deficiencias para regularse emocionalmente. Y ahora, ¿esto tiene sentido? Jenny, si estamos hablando de psicólogos, enfermeros, no sé, entre otras carreras del área de ciencias de la salud, ¿realmente tiene sentido? Ah, Estrella, ¿un psicólogo lo puede aplicar? En realidad, esa ella como no tiene baremos, o sea que no es como el test de Beck, ¿no? Que son una serie de oraciones y pones uno, dos o tres para identificar, ¿no? Tu respuesta. No tiene eso. Es más que nada para aplicarlo a una población mucho más amplia. Y luego de eso viene todas tus funciones descriptivas relacionadas al SPSS, ¿no? Que es un instrumento estadístico. Entonces, sirve más para investigaciones de tesis, ahí está, para que se pueda entender, para que me deje entender, que para aplicación individual. Sí, ahí les voy pasando el dato. Ok, entonces, si me preguntas si un psicólogo puede hacer una tesis con ese instrumento, sí lo puede hacer, no hay problema. Tienes que pedirle permiso a las autoras para que ellas te puedan pasar el instrumento, ¿sí? Ok, entonces, como les estaba preguntando hace un momentito, ¿tiene sentido? ¿Tiene sentido que el personal, nuestro personal de salud, tenga esas dificultades para regularse?
¿Podrían darme algún ejemplo quizás por ahí? ¿Quién dice yo? A ver, ¿quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? Uy, nadie. Ok, un ejemplo se evidencia en el trato que mucho personal del área de salud tiene con los pacientes. Por ejemplo, enfermeros o enfermeras que responden de mala manera, que reaccionan de una forma brusca, médicos, médicos, por ejemplo, que no tienen una buena resiliencia. eh, Al momento de hacer las recetas, ¿no? Ponen sus jeroglíficos, cuando en realidad podrían escribirlo de una manera mucho más elegible, por ejemplo, para aquellos pacientes que son analfabetos, ¿no? Ahora, Jenny, ya, pero esos son los médicos. ¿Y los psicólogos? Porque los psicólogos están dentro de esta población. Sí, también. Y en ese sentido, puedes evaluar o podemos evidenciar que hay muchos psicólogos que carecen de empatía para poder interactuar o que tienen este instinto de superioridad, que en realidad pues en lugar de ayudar, muchas veces influye de manera negativa en el proceso terapéutico de sus pacientes. Y eso es algo que hay que evaluar mucho. ¿Por qué? Porque por eso muchos pacientes no creen en los psicólogos, ¿no? O no confían en el proceso de la psicología. Porque hoy en día, a pesar de ser psicólogos, y yo lo he visto, ¿ah? Yo lo he visto de primera mano, psicólogos hablando de manera déspota o impositiva, por ejemplo, a sus pacientes, cuando no debería ser así, ¿verdad? Ajá, por aquí Vero nos dice, algunos son groseros y no te ayudan. Si ni se entiende lo que escribe. Claro, pero también está el otro lado, o sea, también hay médicos que, entendiendo la situación del paciente, te lo escriben de una manera más legible, más amigable. Hay psicólogos que son muy empáticos, muy pacientes, tratan de explicarte desmenuzadamente cuál es el proceso, por ejemplo, del tratamiento que llevas, ¿no? Entre otras características. Entonces, Jenny, la regulación emocional es algo que no se puede cambiar. La respuesta es no, tú puedes seguir trabajando en tu regulación emocional, pero claro está, eso requiere también un compromiso. Ah, Estrella nos comenta, a ver, yo les cuento, dices, soy psicóloga y sí, como todos a veces nos frustra alguna situación. Lo bueno es que podemos identificarlo y saber qué hacer, si somos responsables con nuestra salud emocional. Pero siempre pasa que hay personas o profesionales que no lo hacen. Así es. Ujú. Oh, bueno, David nos dice, no depende de la carrera, depende de la vocación. Esa es una palabra clave, David. Así es. Hay muchos profesionales que quizás no tienen esa vocación, porque al momento de trabajar con otra persona, tú te conviertes en un alma más, o sea, en un alma vulnerable también, que está ahí para poder brindar soporte, no para demostrar que sabes más que la otra persona, no, sino para ayudarlo a que pueda por sí mismo encontrar la salida. ¿No? Pero muchos colegas o en general, ¿no? Personal de ciencias de la salud, pues creen que tienen la última palabra, ¿no? Y que lo que dicen es a rajatabla. Y no necesariamente es así. Imagínense, si todo fuera tan estricto o tan rajatabla, no tendríamos la oportunidad de aprender, porque el aprendizaje se da en base al ensayo y error, que es muchas veces lo que hacemos aquí, por ejemplo, en las clases, en todas las clases de ITEC, por ejemplo. ¿Qué hacemos, Jenny? ¿Cómo se manifiesta esto? Ah, por ejemplo, cuando nosotros les ponemos casos prácticos, cuando les pedimos que ustedes nos puedan comentar, cuando leemos sus experiencias, es parte del aprendizaje. Segura que hay cosas que por ahí ustedes pueden seguir alimentando a la clase. Y por eso, o cómo vamos a saber de estas cosas que ustedes pueden traer a nosotros, en la oportunidad de poderlo expresar. ¿Me dijo entender? Entonces, por eso es importante o los incito a que ustedes puedan hablar, expresarse, porque de esa manera ustedes están libres y se apoderan del aprendizaje, que es lo ideal. ¿Sí? Ok. Vero nos dice, les falta más caritativo y humano.
Falta ser más caritativos y humanos en algunos casos, ¿no? ¿Puede pasar? Sí, así es. Ok, entonces, regresemos. La regulación, ya hablamos de la desregulación emocional, ¿no? Ahora hablemos de la regulación emocional. Básicamente, la regulación emocional es una capacidad que tenemos para qué? Para poder influir en nuestras emociones, ¿no? Y ver la manera más asequible de poderlas expresar. Por ejemplo, si es que tu jefe, voy a poner un caso, si tu jefe viene y te dice, oye, vamos a, ya, Shirley, por soltar un nombre, ¿no? Oye, Shirley, necesito que para mañana me hagas, no sé, me envíes 100 correos y tú sales a las 6 de la tarde y justo te, justo te da esta indicación a las 5:59. ¿Cómo reaccionamos? ¿Cómo podríamos reaccionar? O sea, yo que Shirley le digo, ya, ok, mañana, ¿no? Ya, pero quizás por ahí no lo sé. Otra persona, no sé, David, Vero, podría decir, no, pero ¿por qué lo voy a hacer a esa hora? No, o sea, tú me tienes que decir eso con anticipación. Y aunque no está mal poner los límites, habría que evaluar cómo lo decimos. Y ahí entra a jugar el tema de la regulación emocional. ¿Me dejo entender? La forma en la que nosotros reaccionamos o expresamos lo que nosotros sentimos. Ahora, nuevamente, no se trata de controlar en el sentido de reprimir, sino de gestionar, identificar lo que sientes y darle una solución a de una manera amigable para ti también, ¿no? Porque tampoco sería justo que te quedes ahí con toda la rabia acumulada. Es bueno expresarlo, es bueno establecer límites, solo que hay que aprender cómo hacerlos. Ahora, también la regulación emocional va a involucrar diversos procesos conscientes. O sea, decidir, por ejemplo, hablar en vez de gritar es una buena manera en la que se está presentando un buen ejemplo en la que se ve este proceso consciente. Y también puede ser inconsciente cuando el cuerpo se calma, cuando hay una respiración relajada. ¿Verdad? Tu cuerpo entra en sintonía con estas técnicas de regulación. ¿Para qué? Para poderte descargar de la carga. Estrella nos dice, requiere de práctica. Claro que sí, requiere de práctica. Y precisamente estos espacios o estos cursos, al menos en el ámbito, bueno, psicológico, eh, buscan eso, ¿no? Buscan que ustedes puedan tener esa libertad de poder también, ¿por qué no compartir sus casos? Porque por ahí recuerden a clases haber visto algunos casitos que ustedes han estado compartiendo. Y eso es lo enriquecedor, ¿verdad? Que a través de estas clases, por ejemplo, ustedes tienen el chance de poder expresar lo que están sintiendo, ¿no? O si tienen alguna duda sobre su diagnóstico, también. ¿Me dejo entender? Ahora, algunas emociones, perdón, ya. Algunas emociones intensamente afectivas. Así, ahora nos ponemos modo intensamente como el dibujito. Básicamente, estas emociones intensas tienen una gran carga fisiológica. Recordemos que cuando hablamos de lo fisiológico, hablamos de lo que está pasando dentro de nuestro cuerpo. O sea, las palpitaciones, por ejemplo, el sudor, ¿no? Los dolores de cabeza, el dolor de estómago, todo eso es fisiológico porque sucede dentro de nuestro cuerpecito. Luego de eso viene lo cognitivo. Son pensamientos muy intrusivos, muy delirantes que hacen o que te incitan a reaccionar de una manera poco amigable. Y conductuales en el sentido que cuando nosotros nos molestamos, una conducta inadecuada es, por ejemplo, ignorar a la gente. Jenny, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo esto puede ser inadecuado? Si esa persona sabe que me irrita, sí, pero es inadecuado porque no lo estás haciendo en un contexto controlado. O sea, si tú se lo hicieras a tu hermano, tu hermana, con quien tienes una buena relación, probablemente lo entendería. ¿Por qué? Porque ya ha vivido contigo mucho tiempo. Pero, ¿qué pasa si esto lo haces con tu jefe o con un compañero de trabajo, con tu gerente? Ahí sí no aplicaría, ¿verdad? Y si tú me dices, pero Jenny, ¿quién haría algo así? Créeme, que puede pasar, puede pasar.
Entonces, es para que nosotros podamos evaluar y hacer una, no sé, quizás una metacognición acerca de cómo nosotros hemos estado sobrellevando nuestras emociones y qué tan intensas pueden ser también. Ahora, ¿qué emociones específicamente se pueden considerar como intensas? Por ejemplo, están los gritos, las peleas, la violencia verbal o física también. Todas estas responden a emociones muy intensas, que puede ser que te descalibren y hace que tú te desbordes emocionalmente. Por otro lado está la ansiedad y el miedo, ¿no? Que se puede manifestar como bloqueos, evitar, huir, ¿no? O pensamientos catastróficos, que lo que buscan es que tú puedas evitar eso que te está generando ansiedad o malestar. Por otro lado está la tristeza profunda. Y en la tristeza profunda tenemos lo que es el aislamiento, el llanto prolongado, la apatía, que es esta dificultad que nosotros tenemos para poder ponernos en el lugar de la otra persona. O también puede ser la euforia o la excitación intensa, que ya se representa por medio de conductas impulsivas, es decir, un gasto excesivo para todas o todos los que nos gusta comprar de más, o las decisiones arriesgadas también que hacemos. Por ejemplo, eh, que te arriesgues a plagiar justo en el curso, que tú sabes que necesitas, no sé, 5, 10 puntos, y justo en ese curso tú te arriesgas, o sea, tomas decisiones arriesgadas, no pensadas, no planificadas de manera coherente. ¿Por qué? Por la euforia del momento, por la euforia de tener que aprobar un curso. ¿Sí? Hasta aquí. Chicos, no sé si me estoy dejando de entender, estoy yendo muy rápido. Disculparán que me siento un poquito enferma y por eso mi voz se me va, pero coméntenme, ¿tienen alguna duda hasta aquí? Ay, gracias, Estrella, por tu corazoncito. Buena, Fortunata. Judy también, Vero. Hola. Gracias, chicas. Ok, entonces, ¿hay preguntas? ¿No hay preguntas? No hay preguntas, epa, esa es la actitud, me encanta. Excelente. Gracias, Vero. Sí, estamos sobreviviendo. Estamos lunes, estamos lunes. Vamos a llegar al viernes, por fe, por fe. Ok, gracias, chicos. Bien, ahora vamos a ver el ciclo de la emoción. ¿Se acuerdan que me parece que en la primera clase les comentaba acerca de la triada que manejamos en TCC? TCC es terapia cognitivo-conductual. Y dentro de la terapia cognitivo-conductual manejamos una triada que es pensamiento, emoción y conducta. Y dentro de la conducta se van a dividir en dos tipos de conductas. La fisiológica, fisiológico, todo lo que pasa dentro de mi cuerpecito. Y la motora, la acción que yo ejecuto por lo que yo estoy sintiendo. Y eso es importante poderlo aclarar porque sé que a veces se habilita el curso de terapia cognitiva conductual. Es un curso muy bueno, definitivamente, que sí se los recomiendo llevar aquí en ITEC. Y ahí hablan precisamente sobre la relación de pensamiento, emoción y conducta. Aquí Estrella me dice, sí, sí se habilitó. Hubo un tiempo en el que yo lo estaba dictando, y me parece que otra colega también lo está dictando, y es un curso muy bueno porque hasta inclusive puede considerarse como un curso de especialización. Y si tú eres psicólogo, psicóloga, o psiquiatra, o personal quizás ahí del área de la salud, te va a servir un montón. Sobre todo los psicólogos y psiquiatras porque en el ámbito laboral es algo que te piden. Hoy en día, la mayoría de las convocatorias lo que piden es un psicólogo que tenga precisamente pues eh, esta especialidad en alguna rama de la psicoterapia. TCC, humanista, gestáltico, etc. Usualmente el más convocado es el de terapia cognitivo-conductual. Así que por ahí, si tú ya estás por egresar o quieres hacer tus prácticas, yo te recomendaría que te metas al curso y te certificas. Es lo que yo opino, ¿no? O la otra opción es que termines tu carrera, puedas ir iniciando un trabajo
y luego de eso hagas tu formación como psicoterapeuta cognitivo-conductual, que son 2 añitos más, nada más. Entonces ahí les voy pasando el dato. Sí, yo también, yo espero que sí también, que se pueda habilitar pronto. Esperemos que sí, claro que sí, ¿por qué no? Ahí en su grupo de WhatsApp hagan encuesta, ¿no? Por favor, que habiliten el curso, ¿no? Claro que sí, no, no creo que haya mayor inconveniente. Ok, entonces continuamos. El ciclo de la emoción, ¿cómo es esto? Como les mencionaba hace un ratito, hablábamos sobre la triada. ¿Y por qué hablaba de la triada? Porque la triada es clave para poder entender un poco mejor cómo se da el ciclo de la emoción. Y en este caso, similar a la triada, vamos a ponerlo así, reduce todo este ciclo que a continuación te voy a mostrar. ¿No? Ya en terapia cognitiva conductual, que es este curso, ya yo a los chicos sí los pongo a practicar lo que es su análisis funcional. Porque siempre les digo, tú no te puedes ir de este curso sin saber qué es un análisis funcional porque lo vas a aplicar con tus pacientes, ¿no? En este caso no vamos a hacer análisis funcional, no te preocupes, pero sí vamos a ir viéndolo poquito a poquito, en la medida que sea posible. Entonces, el ciclo de la emoción, ¿en qué consiste? Básicamente es identificar un estímulo, ¿no? Luego de eso, por poner un ejemplo, vas a identificar a tu ex, ¿no? Ya algunos que ya están pensando en el ex, uy, ya se comienzan a enervar. ¿Por qué? Estrella se ríe. Claro, porque hay que poner un ejemplo que sea válido, ¿no? Y que nos traiga o nos despierte emociones así, de una. Entonces, tu estímulo va a ser tu ex. Ok, ¿qué pasa? Tú ves a tu ex y lo primero que interpretas es, o lo que interpreta tu cerebrito es, ahí está ese hombre, o esa mujer, mala mujer, no tiene corazón, o ese mal hombre que me hizo daño. No lo sé. Es la interpretación que tú tienes, tus pensamientos automáticos de lo que tú estás viendo, o sea, del estímulo que estás viendo. ¿Sí? En este caso, de tu ex. Ok. Por ende, al interpretar esto en tu cabecita, ¿qué pasa con tu cuerpo? Comienzas a experimentar, puede ser cólera, ¿no? Este desgraciado, este chico, esta chica me ha sido, no sé, infiel, no sé. Ok, eso es lo que tú estás comenzando a sentir, cólera. ¿Y esta cólera qué cosa hace que tú hagas, o que tú experimentes, perdón? Hace que generes, a su vez, respuestas fisiológicas. Por ejemplo, comienzas a transpirar por los nervios de querer, pum, zamparle un cachetadón, tu corazón se comienza a acelerar y no porque sientas amor, sino porque quieres ahí acercarte, meterle un puñete, o quizás por ahí puedes comenzar a experimentar temblores también, por el nerviosismo quizás, ¿no? Por todos los bellos momentos que ustedes han vivido, no lo sé. Y parte de esta fisiología hace que tú emitas una conducta. ¿Qué conducta? Puedes evitarlo, o sea, si está viniendo de frente, tú te vas por otro lado. Puede ser que él te salude o ella te salude y tú muy cordialmente le digas, hola, ¿qué tal? ¿No? Aunque por dentro estés que te carcomas ahí con la rabia. ¿Sí? ¿Y en qué momento se presenta la regulación? Por ejemplo, en el caso que esta persona te llegara a saludar, tienes la opción de decirle, por ejemplo, ¿no? Hola, en mi caso, hola Jenny, ¿cómo estás? Yo tengo la opción de decirle, este, bien, hola, ¿cómo estás? ¿No? Un gusto verte, cuídate, nos vemos. Es la manera más salomónica de poder decir hola y chao. O decirle, o por ejemplo, cuando me digan, hola Jenny, ¿cómo estás? Y yo responderle, ¿a ti qué te importa? Y me voy, ¿verdad? Entonces, ¿en qué caso yo he empleado mejor la regulación? En el primer caso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a pesar de la incomodidad que yo puedo sentir, lo que hice fue responder de una manera empática y poder decirle, sí, bien, espero que tú también, cuídate, nos vemos, no sé, salida, no sé, me invento una excusa, ¿no? O en lugar de reaccionar de una manera impulsiva o agresiva. Ahora, si tú me dices, Jenny, pero depende del ex, ¿no? Claro, depende del ex, sí es cierto, pero también depende de uno mismo, porque recuerda, eh, al final, lo que queda de este tipo de historias es lo que tú decides hacer con eso. O sea, no se puede cambiar el pasado. Tú decides qué hacer con lo que ha quedado después de eso, con lo que tú estás construyendo ahora. Y eso es lo que nosotros expresamos, ¿sí?
Entonces, pero igual, si tú por ahí me dices, Jenny, entonces eso quiere decir que yo estoy muy mal porque yo vi a mi ex y le saqué la lengua y me fui corriendo, no sé. No, tampoco significa que esté mal. Significa que estás en ese proceso. Recuerda que no todos hemos tenido la oportunidad de aprender a regular nuestras emociones. Así que nadie nos puede juzgar por intentar regularnos en ese primer momento, cuando nadie nos ha enseñado cómo hacerlo. Y esa frase de, ay, pero tú ya estás grande, tienes que madurar, no aplica. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros manifestamos y manejamos nuestras emociones de maneras diferentes. Así que si alguien te quiere hacer sentir mal, haciéndote creer que tienes que madurar, que eres, no sé, única incapaz, etc., tómalo como de quien viene. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros tenemos un proceso diferente. Y la manera en la que yo puedo procesar ver un ex no va a ser la misma en la que tú vas a procesarlo, porque nuestras historias son diferentes. ¿Me dejo entender? Para que más o menos podamos entender la idea. Hasta aquí, ¿hay alguna pregunta, chicos? Aquí validándolos a todos. Ah, bacán. Chévere. Gracias, Vero. Gracias, gracias. Bien. Ahora, hablemos de la regulación. Existen dos tipos de regulación, las adaptativas y las desadaptativas. Aquí te voy a pedir que tú hagas tu propio checklist. Te preguntes, ¿qué tan adaptativo o desadaptativo ha sido tu regulación hasta la fecha de hoy? Para entenderlo un poquito mejor. Cuando hablamos de regulación adaptativa, hablamos, por ejemplo, de esta capacidad que tenemos para reconocer y expresar de manera sana, es decir, a través de estrategias de calma, lo que nosotros sentimos. Un ejemplo, Jenny. Por ejemplo, estoy muy estresado, pero respiro hondo, organizo mis ideas y si necesito apoyo, lo pido. Check. Ok. Porque yo sé que muchos de ustedes lo hacen, ¿verdad? Ok. Y está el tipo o la regulación desadaptativo, que es, por ejemplo, ya el otro lado de la otra cara de la moneda, que consiste en reprimir, explotar, evadir con conductas dañinas, por ejemplo, la situación que nos está generando malestar. Por ejemplo, estoy muy estresado, tan estresado que me pongo a gritarles a todos. ¿Por qué? Porque ellos son las causas de mi estrés, no lo sé. O porque simplemente pues no tengo cómo regularme, cómo calmar mis emociones y por ende pues siento que todos merecen ser castigados, ¿no? Pues solamente un decir. Entonces, ¿les suena estas situaciones? ¿Alguna vez ustedes han estado en una situación similar? ¿Qué me pueden decir ustedes? ¿O lo han visto en otra persona? Vero nos comenta por aquí. La primera, entro a mis cursos de meditación. Bacán. Ok, ok, buena, es una buena manera de regularse. Pero ¿y los demás? ¿Cómo suelen reaccionar? Reaccionar, la verdad. Por ejemplo, yo en mi caso, sí habían momentos, porque obviamente soy humana, en las que podía tener una regulación desadaptativa, ¿no? Por ejemplo, si algo me incomodaba, lo que yo hacía era mirarte feo, ¿no? Y si tú me respondías, era cortante, distante, ¿no? En sus tiempos, claro está. Entonces, era una regulación, sí, pero era desadaptativa. ¿Por qué? Porque no me permitía encajar dentro de este grupo que estaba construyendo, ¿no? Que en este caso, pues podría ser, no sé, mis compañeros de la universidad, del trabajo, etc. ¿Me dejo entender? Y todos en algún momento hemos tenido una respuesta desadaptativa. Ojo, pestaña y ceja. Todos, Jen y yo, sí. Y si no la has tenido, la vas a tener. ¿Por qué? Porque recuerden que somos humanos y que tenemos un límite para poder expresar o regular nuestras emociones. Así que si un día tú no sabes cómo regularte y reaccionas, no es porque tú seas una mala persona, sino porque eres humano. Otro ejemplo es,
cuando llegas a casa, para los que son papás, ¿no? O para los que tienen hermanos chiquitos. Tú llegas a casa, después de estar 7, 8 horas en la universidad, algunos estudian y trabajan al mismo tiempo. Entonces, tú llegas a la casa y justo viene el pequeñín de la casa a querer jugar contigo, a que lo cargues, etc. ¿Cómo solemos reaccionar ante esa situación? A ver, ¿quién me puede decir? Usualmente cuando estamos muy cargados, solemos no reaccionar o no responder ese abrazo del pequeñín de la casa. A veces podemos decirle ya, después jugamos, ¿no? Pero no de una manera asertiva, sino de una manera déspota también, ¿no? Entonces, por eso les preguntaba, ¿qué otros ejemplos ustedes tenían? Y aquí estoy viendo algunos, ahorita los leo, ahorita los leo. A ver, justo Mónica nos dice, sí, soy mamá de dos adolescentes, ajá, de una pequeña de 2 años. Uy, uy, se me fue, se me fue, se me fue. Ya, 2 años y 6 meses, wow. Y pues mis hijos adolescentes siento que me estresan a veces. Ok, ok, es válido, es válido. Ojo, escuchamos y no juzgamos. Está bien, está bien. Y sí, o sea, es que nuestras personalidades son diferentes. Obviamente nos van a estresar. Los chicos nos estresan, puede pasar. Sergio dice, a ver, la desadaptativa es la emoción en donde explotas y hablas de lo que se te viene a la mente. Claro, no tienes filtro, como por ahí me dijo un estudiante en algún momento, ¿no? No, no hay filtro acá. Y yo le dije, bueno, depende de en qué punto está tu filtro también. ¿Qué tanto estás dispuesto a brindar y a pausar también? Vero nos dice, a veces medios enojados, claro, estamos cansadísimos y lo que queremos es tener las cosas listas, no tener que lavar, y lo primero que hacemos es y ponernos a limpiar la casa, ¿no? Entre otras características. Ujú. Norma nos dice, sí, suele pasarme con mis hijos y son adolescentes. Y a veces ellos, ajá, absorben mi malestar y después les pido disculpas. Y esa es la idea, ¿no? O sea, ya estás molesto por el sinfín de cosas que puedes hacer, pero luego, después de haber reaccionado mal, reconoces tu error e intentas enmendar, ¿no? Está bien, claro que sí, somos humanos, nos podemos equivocar. Mm, claro. Pero nos dice por acá, sí, hablar sin pensar, por eso ofendes. Claro, por eso podemos ofender a otras personas, ¿verdad? Sí pasa, sí pasa. Sergio nos dice, y las personas que todo el tiempo hablan malas palabras nunca tienen regulación de emociones. Ah, buena pregunta, Sergio. Puede ser en parte porque no hay una buena regulación emocional o puede ser que sea un hábito. Entonces, si es un hábito, es decir, si su papá siempre ha hablado malas palabras, probablemente en el niño también se hace un hábito y lo ve como algo normal. Y al contrario, es una, bueno, regulación desadaptativa, ¿verdad? Jenny, ¿puede cambiar esto? ¿Puede mejorar? Sí, sí puede mejorar. Pero recuerden, se necesita un tiempo para que se pueda crear un buen hábito. Pero claro, así como los hábitos negativos se contagian, también los positivos. Así que pongamos en práctica eso. David nos dice, a ver, allá. David nos dice, la conducta desadaptativa es esperable que ocurra, ¿ya? ¿Por qué no llamarla conducta adaptativa? Ah, ok. Porque la adaptativa te permite a ti, vamos a ponerlo así, involucrarte, conectar, permanecer en el medio donde tú te encuentras. La desadaptativa te aleja, te aísla, te separa de este círculo en el que tú podrías estar. Por ende, es desadaptativa. Me dejo entender. Ahora, si tú me dices, pero Jenny, en el caso de este chico que habla lisuras, estoy seguro que puede encontrar un grupo de chicos que también hablen lisuras. Y ahí deja de ser desadaptativa. No, ¿por qué? Porque no porque haya una minoría que comparta este hábito significa que sea saludable o amigable para el resto de las personas o para el resto de la población. Se convierte en adaptativo cuando no te frustra o no te limita de poderte integrar al medio o al contexto donde tú te estás desarrollando.
No sé si ahí me estoy dejando entender. Ujú. David nos dice, la desadaptativa es una manera de adaptarse y podría ser sana. Bueno, ¿de qué manera podría ser sana, mi querido David? Coméntame una conducta desadaptativa que podría convertirse en sana o que podría ser sana. Ah, eso sí me gustan los debates, a ver. Coméntame, David, coméntame. Porque claro, o sea, desadaptativa responde a esta dificultad que una persona tiene o presenta para poderse involucrar o pertenecer a un todo. Entonces, si hablamos de conductas desadaptativas, son conductas que no son válidas, por así decirlo, para un todo, ¿no? No estamos hablando de una minoría. Es como, por ejemplo, ya, la conducta desadaptativa, ajá, ok. David nos dice, gracias, David. Ya, el ejemplo de David es, puedo gritar por estar entrenando y luego me doy cuenta y me adapto y empiezo a darme cuenta. Ya, pero ojo, tú ahí me estás comentando que este pacientito está gritando por estar estresado. Ok, esa es una conducta desadaptativa. Porque imagínate que estás en tu trabajo y justo está tu compañero de costado y gritas, no sé, no, maldita sea, esta cosa que no funciona. Entonces, ¿qué va a pasar? Probablemente todos van a voltear y van a decir, uy, ¿qué pasó? ¿No? Entonces, tienes las dos opciones, agarrar, tirar tu computadora e irte, que es lo más desadaptativo, o darte cuenta y decir, ok, me disculpo, ¿no? Fue un derroche de energía, no lo sé, ¿no? Pero ojo, la conducta desadaptativa de gritar frente a otras personas en tu trabajo sigue siendo desadaptativa. ¿Por qué? Porque si tú hablas o le hablas a otra persona cuando tú estás estresado y le gritas, ¿eso qué cosa va a implicar? Que tú quieras compartir con esa persona o que esa persona quiera compartir contigo, perdón, o va a ser que tú te comiences a aislar o que te comiencen a aislar también. O sea, la conducta es desadaptativa, efectivamente, pero el reconocer que quizás no fue amigable la forma en la que has expresado tus emociones es otro tipo de conducta. Ojo, porque estás reconociendo. Estamos hablando ahí de dos conductas. La conducta de gritar y la conducta de reconocer y pedir disculpas. Son dos tipos de conductas. Y el pedir disculpas o darte cuenta de que estás haciendo, no sé, un escándalo, es adaptativo, porque es algo esperado. ¿Me dejo entender? Y la gente responde a lo esperado dentro de esta terminología. ¿Sí? Entonces, puede ser confuso, quizás en algunos casos, pero la idea precisamente de estos espacios es que ustedes me puedan ir comentando para ir desentrañando cada una de estas dudas, ¿sí? Pero claro, o sea, recuerden que una conducta desadaptativa no es que venga sola, ¿no? Si tú tienes, vamos a ponerlo así, un adecuado nivel de regulación, claro que vas a poder reconocer tu error y vas a intentar enmendarlo, disculpándote. Y esa conducta de disculparse ya es adaptativo para las personas. ¿Por qué? Porque es lo que se espera. ¿Me dejo entender? Ahí estamos hablando de dos conductas motoras. La primera es la de gritar y la segunda es la de pedir disculpas. El hecho de hablar eh, por teléfono, por ejemplo, también es una conducta. ¿Me estoy dejando entender hasta ahí, chicos? A ver, y me comentan, por favor. Bacán. Gracias, David. Excelente, excelente. Bien, Fortunata. Bien, bien. Sí, profe, dice Norma. Excelente. Creo que esto se podría entender un poquito mejor cuando se dé o cuando ustedes lleven el curso de PCC, porque ahí sí hablamos a rienda suelta de lo que son las conductas motoras. Y las conductas motoras es toda acción que nosotros hacemos precisamente para poder responder
a las emociones del momento, ¿verdad? Entonces, sería interesante. A ver si es que se da el chance de poderlo dictar con ustedes. Ok, entonces, si no hay preguntas, pasamos al siguiente slide. A ver, a ver. Bien, ahora. Uy, ¿qué pasó con mi cámara? Un momentito. Ya, ahora sí. Ok, algunas estrategias que te van a ayudar a poder regularte. Bien, ¿y cómo es esto? Número uno, y estas son técnicas en realidad que manejamos mucho en psicoterapia cognitiva conductual. Por ejemplo, está la conciencia emocional. ¿Qué es eso, Jenny? Ponerle un nombre a la emoción. Todos, cada vez que experimentamos una emoción, en algún momento hemos sentido que no entendemos o que, mejor dicho, no sabemos qué es lo que estamos sintiendo, pero en realidad sí lo sabes, sí lo sabemos. Pero se nos hace tan difícil ponerle un nombre, porque darle un nombre es precisamente darle ese peso que a veces nos cuesta a nosotros poder reconocer que tienen nuestras emociones. Eso es por un lado, ponerle un nombre a la emoción que estás sintiendo. Tristeza, alegría. Por ejemplo, en los casos de terapia de pareja, cuando hablamos de ese tema de las inseguridades que pueden tener algunas parejas, les cuesta mucho decir, no, me genera inseguridad, no, que tú salgas con este amigo, con esta amiga, etc., ¿no? Y muchas veces les digo, ya, ¿y la inseguridad qué cosa es? Y, y muchas veces se quedan callados y me dicen, nada, pues inseguridad. Le digo, ya, o sea, me estás diciendo que la inseguridad no es tener celos. Y me dice, no, claro, sí, no. Sí, pues no, digo, sí siento celos. Y claro, o sea, les cuesta mucho porque usualmente consideran algunas personas que reconocer ciertos sentimientos o emociones pueden generar, pueden generar eh, que este sentimiento se acentúe y por ende podamos nosotros mostrar nuestra vulnerabilidad si es que reconocemos lo que sentimos. Y hay mucha gente así, mucha gente que le cuesta reconocer lo que siente porque tienen temor de que eso se vuelva una vulnerabilidad. Y a muchos nos ha pasado que nos cuesta reconocer lo que sentimos. Ahora, por otro lado está la reestructuración cognitiva. Dentro de lo que es la reestructuración cognitiva, nosotros, dentro de terapia cognitivo-conductual, que es la psicoterapia que yo manejo, trabajamos lo que es el diálogo socrático, por ejemplo, la validación también cognitiva, para poder evaluar si el pensamiento del paciente tiene, por ejemplo, credibilidad, ¿no? Y el diálogo socrático te ayuda a debatir tus propios pensamientos, ¿sí? Y ambas herramientas te va a ayudar a poder cambiar la interpretación de la situación que estás viviendo en ese momento. Ojo, pestaña y ceja. ¿Sí? Entonces, la reestructuración cognitiva, Jenny, es algo que yo puedo hacerlo solito. Usualmente es algo que lo haces en psicoterapia. Y usualmente quien te lo aplica o quien te ayuda a entenderlo mejor es tu psicoterapeuta. Pero sí, o sea, una vez que te lo enseña el psicoterapeuta y te entrena para ello, ya luego tú te lo vas a aplicar. ¿Sí? Norma nos comenta. Exacto, profe, es miedo a que se haga vulnerable. Claro, y es normal sentir temor a la vulnerabilidad, porque obviamente pues estamos intentando sobrevivir, o a veces, o muchas veces mejor dicho, es como nos percibimos, ¿no? O sea, que necesitamos sobrevivir. Y eso pues puede generar que nos sintamos también inseguros. Ujú. Entonces, segundo lugar está la reestructuración cognitiva. Tercer lugar están las técnicas de calma corporal, como por ejemplo la respiración diafragmática, el mindfulness, ¿no? Entre otros. Ahora, si tú me dices, Jenny, a ver, tú me has hablado en este curso de la técnica de calma corporal. ¿Por qué no me has enseñado cómo hacer una reestructuración cognitiva? Ah,
porque este es un proceso mucho más largo. Y usualmente, para poderlo tocar, lo ideal es que se haga dentro del curso de TCC, de terapia cognitivo-conductual. Sí, por eso es que en estos casos, en estos cursos, como hablamos de dos temas, no lo manejamos, no lo incluimos así a plenitud, ¿sí? Salvo aquellas herramientas que ustedes sí pueden aplicar, como les dije al principio, sus técnicas de bolsillo, según la crisis que puedan experimentar ustedes o algún familiar. Ahora, por otro lado está la expresión constructiva. Por ejemplo, hablar, escribir, canalizar en actividades, ya sean creativas o físicas. En ese sentido, algo que yo les recomiendo a mis pacientes cuando vienen a consulta es que siempre tengan un diario de emociones. ¿Por qué? Porque eso les va a ayudar a ellos también a poderse orientar en tiempo y espacio y luego de haber pasado la crisis, entender el por qué reaccionaron de la manera en la que reaccionaron. Ahora, disculpen, es la gripe. Ahora, Jenny, si yo no soy tu paciente, igual lo puedo hacer, claro, porque eso te va a ayudar bastante. Gracias, Olga. Salud, dice sí. Gracias, gracias, gracias. Es la gripe, la gripe. Pero regresando, muchas gracias, Olga, nuevamente. La idea es que nosotros podamos tener un medio de expresión, ya sea, puedes escribir, tener tu diario de emociones, algo que a mí me ayuda bastante es, por ejemplo, yo tengo un chat de WhatsApp conmigo misma. Sí. ¿Cómo es eso, Jenny? Sí se puede, sí se puede. No sé cómo me lo creé, pero ahí está, justamente para reenviarme información. Y hay veces, por ejemplo, en las que yo o en mi celular pongo notitas donde me pongo frases motivacionales para animarme precisamente a poder, ¿qué cosa? Sobrellevar quizás situaciones que pueden ser un poco estresantes para mí en mi trabajo. Entonces, el poder revisar estas notas, estos escritos que yo hago para mí misma, me ayuda a poder canalizar de otra manera, quizás, las emociones que estoy experimentando. Y ojo, estas frases no son vamos, impositivas en el sentido que tú tienes que estar bien o tú tienes que hacer esto, no, sino en el sentido que trata de responder a la necesidad que tiene mi niña vulnerable. Y mi niña vulnerable lo que necesita es sentirse escuchada, es sentirse apapachada, entre otras cosas. Entonces yo dejo por ahí algunas notitas para que, para hacerme sentir o para brindarme ese confort que yo necesito. Porque a veces, mis estimados, nos va a tocar ser ese adulto saludable que muchos de nosotros no tuvimos. Jenny, qué duro es eso. Sí, es bastante duro. Pero a veces es necesario ayudarnos o darnos ese empujoncito de rato en rato. ¿Por qué? Porque a veces no va a estar esa persona, ese adulto eh, X, ¿no? Que nos pueda brindar ese soporte. Probablemente la única persona que va a estar con nosotros hasta que nosotros cerremos nuestros ojos, vamos a ser nosotros mismos. Así que hay que procurar caernos bien, sentirnos bien con nosotros mismos y con la versión que estamos construyendo de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque si tú no te caes bien, si tú no te enamoras a ti mismo, a ti misma, créeme que es más sencillo que cualquier otra persona pueda aprovecharse de eso y generarte una baja autoestima. Pasa bastante. Así que, como les dije, por ahí algunas señoritas que salían de una relación de pareja. Tú tienes que verte como esos zapatos inalcanzables, ¿no? Ya, no sé, tus zapatos Louis Vuitton, por ejemplo. No, ay, Jenny, ¿cómo vas a decir eso? Sí, o sea, te tienes que ver de esa manera. Porque si tú te ves como unos zapatos de menos de 30 soles, no lo sé, por dar un ejemplo, eh, qué es lo qué es cuál es la imagen que tú estás presentando? La imagen que tú presentas es que cualquier persona podría acceder a ti, ¿no? Y eso para algunas personas puede ser algo bastante marcante o frustrante en tus vidas. ¿Me dejo entender? Entonces es algo que hay que evaluar, es algo que hay que considerar, ¿no? Sobre todo al momento de trabajar con adolescentes, ¿sí? Hasta aquí. ¿Hay alguna pregunta, chicos? Hagan sus preguntas, que ya estamos cerca del cierre.
Preguntas, dudas, aportes, sugerencias. Ah, ok. Gracias, Julio. Julio nos pregunta, al momento de trabajar con adolescentes, ¿a qué se refiere? Por ejemplo, cuando trabajamos con adolescentes, es decir, cuando hacemos talleres con ellos, consejerías, counseling, como lo llaman ahora, es importante tener presente algunos conceptos que son, vamos a ponerlos así, prioritarios en el desarrollo de un adolescente. Y dentro de estos conceptos está la autoestima, la adaptación al grupo, la búsqueda de un grupo, ¿no? Y la guía vocacional. Son uno de los temas, algunos de los temas. Entonces, cuando yo me refiero a trabajar con adolescentes, me refiero a, según la realidad de cada adolescente, es un chambón, ¿ah? Pero según la realidad de cada adolescente, poderles brindar las herramientas que ellos necesitan. ¿Para qué? Para poder sobrellevar la carga que están sintiendo, ¿no? Y algo muy cierto es que hoy en día no está mal, por ejemplo, que muchos adolescentes tengan su parejita, su piquito, etc. Ya. Pero ¿qué pasa? Ha habido un incremento abismal de embarazos no deseados en adolescentes. Así es, y esta cifra se disparó precisamente cuando fue el año pasado. El año pasado. Ajá. Entonces, ¿qué pasó? Se hizo toda una campaña para poder sensibilizar, ¿no? Y hablarles a los estudiantes de secundaria o adolescentes acerca de la importancia de una sexualidad saludable, etc, etc. Ahora, Jenny, ¿qué tiene que ver eso con el trabajar con adolescentes? Ah, porque muchas veces estos jóvenes no inician su vida sexual porque ellos, ay, quiero hacerlo porque es mi primera vez, no, sino lo hacen porque, o mejor dicho, no lo hacen por esa sensación de romanticismo, sino lo hacen muchas veces, uno, porque quieren pertenecer al grupo. Por ejemplo, si en un grupo, pues, de 5 señoritas, 4, vamos a ponerlo así, ya han tenido su primera experiencia sexual, ¿qué va a pasar con la quinta? Que probablemente va a sentir esa presión. No en todos los casos, pero sí hay un buen porcentaje de estudiantes que ceden a la presión del grupo. Y por eso es importante tener presente, por ejemplo, estos puntos como la autoestima, porque de esa manera, al reforzar la autoestima de nuestros adolescentes, ayudamos a que ellos puedan tomar decisiones mucho más sabias, ¿no? Viendo, por ejemplo, su futuro o qué metas tienen para ellos también, ¿sí? Entonces, es eso. Y ahora, y también, pues, el momento de trabajar con adolescentes, lo cierto es que ellos no, vamos a ponerlo así, no tienen la misma manera de procesar o visualizar ciertas situaciones como lo haría un adulto. Por ejemplo, para llegar a un adolescente, me ha pasado a mí que a veces vienen a consulta porque sus padres los han traído, no porque ellos quieren venir. Y en esos casos, algo que yo les digo es, ok, ¿por qué estás aquí? Y muchas veces me dicen, no, es que mi papá me ha traído, no, él cree que yo debo ir al psicólogo, pero yo no creo eso. Ah, ok, entonces, ¿de qué te gustaría hablar? Y muchas veces estos jóvenes se quedan callados. Porque claro, o sea, los han traído en contra de su voluntad, ¿cómo no van a estar callados? Pero ahí es donde se tiene que aprovechar el rapport y el saber precisamente estos conceptos clave para el desarrollo de todo adolescente, como por ejemplo la autoestima, es decir, cómo se siente el estudiante, cuáles son sus gustos, estamos hablando de adaptación a grupo, tiene que haber algo que a todos los jóvenes de su edad les debe de gustar. Entonces, por ahí, ¿para qué? Para poder llegar al adolescente. O sea, no es una tarea sencilla. Hay psicólogos que trabajan con niños y adolescentes y es una chamba, es un trabajo bastante interesante porque requiere que el psicólogo salga de su zona de confort y es lo ideal. ¿Para qué? Para poder llegar precisamente a su adolescente. ¿Sí? Claro. Ahora, va a depender de, como dice por acá Sergio, bueno, de la población de adolescente que quieras trabajar. Por ejemplo, yo en mis tiempos, cuando estaba haciendo mis prácticas en la universidad,
No sé si ustedes conocen Maranguita. ¿Les suena Maranguita o Santa Margarita? Ahí me comentan por el chat. Les suena esos lugares? Son famosos acá en Perú, ¿ah? Uy, no les suena. Rayos. Ok, les chismeo. Por ejemplo, en Maranguita, que es un centro de rehabilitación, entre comillas, para volverlos a reintegrar, em, sí, dice. Ya, bacán, una. Bien. Ya, yo, por ejemplo, hacía mis prácticas en Maranguita. Ya en Maranguita y en Santa Margarita, entre otros lugares. Y, por ejemplo, trabajar con esta población de adolescentes, entre comillas, porque no todos son adolescentes, no se dejen engañar, hay gente de 25 años metida ahí. ¿Cómo? Bueno, la corrupción es grande, pero Estrella sí. Sí, wow, dice Estrella, sí es cierto, sí. Te sorprendería mucho lo que puedes encontrar en estos lugares. Pero, por ejemplo, trabajar con este perfil de adolescentes es totalmente diferente, porque muchos de ellos no solamente están en Mananguita porque hayan robado un celular, no necesariamente, sino porque están involucrados en acciones muy delicadas. A mí me ha tocado en algún momento en Santa Margarita, por ejemplo. Santa Margarita es el de mujeres, Maranguita es para hombres, o hombres adolescentes, y Santa Margarita es para mujeres. Y ambos lo que tienen en común es que han cometido actos delictivos, o sea, de alto grado, por así decirlo. Y al principio uno piensa cuando va la primera vez que solamente han robado, ¿no? Ya, lo máximo es que, no sé, no han hecho un atracón, no sé. Pero cuando estás ya en la cancha te das cuenta que no, que han hecho muchas otras cosas más, que no son vamos a ponerlo así, eh, vamos a ponerlo, uy, se me fue la palabra, que no haría, por así decirlo, un adolescente con la guía correspondiente en sus cinco cabales. Y estoy hablando de asesinatos, sicariato, entre otras cosas. Y sí, o sea, y ellos, el perfil de estos jóvenes, pues, es tan frío, por así decirlo, que te pueden narrar el caso del por qué están ahí con la mayor transparencia posible, ¿no? Entonces, aún hay un debate, por ejemplo, entre si este lugar de rehabilitación e integración es válido o no, ¿no? Porque algunos se debaten la idea de que ya son adolescentes que presentan rasgos psicopáticos y se tiene la duda de, Estrella dice antisociales también, pero se hacen o surge la duda, por ejemplo, de saber qué tan posible es esta reintegración, ¿no? Algunos dicen que sí porque están en la etapa precisamente de adaptación al grupo, es decir, que por querer pertenecer a un grupo, a una pandilla, es que hacen o cometen estos delitos. Pero otros dicen que no, o sea, que ya no es posible la reintegración. ¿Por qué? Porque ya vives en un contexto así, ¿no? Y parte de la integración o la reintegración, es que salgas de ese contexto. Y no es fácil, porque muchas de estas familias, de estos chicos, pues están involucrados en estas cosas. Entonces, sacarlos de ahí es sacar a la familia. Y el Estado no tiene los recursos aparentemente para hacerlo. Entonces, ahí también es otro tema. Entonces, lo mismo, ¿no? No es igual trabajar con este perfil de estudiantes perdón, de estos adolescentes a trabajar con un adolescente, pues, de una universidad privada, por así decirlo, ¿no? Porque definitivamente tienen otras metas, otras expectativas, ¿no? Su concepto de adaptarse a un grupo es diferente. Ya lo ven desde un ámbito más laboral, ¿no? El networking, entre otros. Entonces, es importante, creo que sí. E igual, yo imagino que ustedes a lo largo de su experiencia laboral van a seguir conociendo nuevas maneras de poder trabajar con los jóvenes, no solamente a través de estas sesiones o mejor dicho, de estas estrategias que yo les brindo acá, sino que ustedes también como profesionales van a desarrollar nuevas técnicas. Así es, muchachos, muchachas.
Así es. Así que ahí les voy lanzando la carnecita del asunto, ¿no? Eso es por un lado. Ahora, es otro perfil también trabajar, por ejemplo, con niños. En mis tiempos de prácticas, también estuve trabajando para una ONG. Entonces, ¿qué pasaba? Que me derivaban casitos de niños que venían de familias de extrema pobreza. Y muchos, y en el caso de de las niñitas, venían muchas de ellas con infecciones urinarias, ¿no? Y usualmente lo asociaban a, por ejemplo, casos de abuso sexual. Entonces, todas esas experiencias que he tenido, el poder trabajar o trabajar, mejor dicho, con estos jóvenes de Barranquita, Santa Margarita, con estos niños de escasos recursos o de pobreza extrema, me ayudaron en su momento a poder tener una visión mucho más amplia para poder intervenir en estos casos. Es decir, no te quedes solamente con lo que yo te puedo decir hoy día, porque esto se va a seguir actualizando. Y por eso les decía, ahorita en el aquí y ahora te conviene certificarte, porque más adelante van a aparecer nuevas técnicas. Y si tú me dices, pero Jenny, si más adelante van a haber nuevas técnicas, ¿de qué me sirve esa certificación? Ah, porque esta es la base bajo la cual se van a seguir creando o estableciendo nuevas técnicas. Y si no manejas, por ejemplo, lo básico, vas a tener dificultades para poder establecer lo posterior. ¿Me dejo entender? Entonces, es importante, es importante, es importante. Así que ahí les voy soltando, por ejemplo, algunos ejemplos. Y también, pues, como psicólogo o como pues, personal, en realidad, del área de la salud, pues, te vas a entrenar, ¿no? Al inicio, en mis tiempos de practicante, pues, claro, o sea, me chocaba mucho cuando venía una mamá, ¿no? Con su hijita chiquitita, ¿no? Víctima de abuso sexual. En sus tiempos, sí, claro, me impactaba mucho. Y de hecho que el tema del abuso es algo que a las mujeres nos impacta muchísimo. A los hombres también, claro está, pero nosotras como mujeres nos sentimos más identificadas porque es nuestro género el que sufre este abuso, ¿no? Los niños también, los varoncitos también lo sufren, ojo con eso. Sin embargo, la brutalidad con la que muchas veces describen estos casos es abismal. Y tú, precisamente, la idea de estas prácticas, que espero que ustedes estén buscando, te ayudan a poder entender las causísticas y según la necesidad de tu paciente vas adaptando tus herramientas, ¿no? Si tú me preguntas, Jenny, ¿tú ya no ves casos de abuso a la fecha de hoy? La respuesta es no, yo sigo viendo casos de abuso sexual. Ya no en niños, claro está, porque ahora mi población es otra, pero en la población que actualmente yo chequeo, yo trabajo, sí. Y ya con el expertise que he venido manejando, pues me ha ayudado a adecuar mis estrategias, mis herramientas. Ahí les voy pasando ese chisme time. Estrella, a ver. Estrella nos comenta, Miss, una vez atendí a un niño que tenía conductas desafiantes, muy marcadas, y eso me hizo pensar que también los factores genéticos, el ambiente en que es criado, sin límites, ajá, y si no se trabaja desde pequeño, me preocupaba que crezca y sea aquel joven con conductas disruptivas. Es una realidad, en realidad, mi querida ella. ¿Puede pasar? Claro que puede pasar. Y ahí también hay que evaluar los límites. Uy, me encantaría dictar el curso de cómo cuidar al que cuida. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros como cuidadores externos, psicólogos, maestros, etc., eh, debemos identificar nuestro límite. Es decir, suena duro, ¿ah? Agárrate fuerte, esto va a doler mucho, pero a veces nos va a tocar ver casos muy delicados, eh, que no necesariamente vamos a terminar de hacerles el seguimiento, porque el pequeño en este caso va a seguir, no sé, pasando de grado, ¿no? O quizás te lo traen a una sesión y de ahí nunca más lo vuelves a ver. Entonces, cumplan, ¿no? Con seguir el protocolo. Si ven algún caso de acoso o abuso, denuncien, porque si no, recuerden que ustedes se ven involucrados también. Y también identifiquen sus límites. Sí, nos puede afectar. Esos temas de abuso, a mí personalmente sí, o sea, me afectan porque yo ahorita que voy a ser mamá digo, uy, si eso le pasa a mi hija, no sé, des, des- no sé, destrozo todo, ¿no? Y algo que yo digo es, ok,
pero también tengo que calmarme. ¿Por qué? Porque si yo como su psicoterapeuta o como su psicóloga no estoy calmada, no le voy a transmitir esa confianza para que el paciente o la paciente pueda continuar con su proceso. Porque muchas veces cuando hablamos de abuso sexual, gran parte de los abusos sexuales se dan dentro de la familia, ¿sí? Y eso es un factor de riesgo que nosotros debemos tener muy claro. ¿Y qué pasa? Que cuando sale este caso, o sea, cuando se sabe que ha habido un abuso, ¿qué hace la familia? Lo que hace la familia es decirte, no lo cuentes a nadie. Y muchas de estas jóvenes se quedan calladas hasta por un largo tiempo. ¿Por qué? Porque se avergüenzan, ¿no? Y sienten culpa. Y esa es una de las características más fuertes en el caso de abuso. Y ahí es donde nosotros tenemos que, o sea, trabajar, mejor dicho, y empoderar a la paciente para que pueda hacer su denuncia. Ojo, pestaña y ceja. Ahí les voy pasando ese dato por si les toca algún pacientito que es víctima de abuso. Trabajar primero la culpa, porque ellos se sienten culpables y sienten que han hecho algo para que eso les sucediera, cuando no es así. Y en el caso de los pequeños, eh, suena duro, pero a veces va a depender también de los padres, ¿no? O sea, por mucho que nosotros querramos darles una buena atención y más cositas, a veces es mejor, ok, o sea, no involucrarse emocionalmente, más de lo que tú puedes resistir, ¿sí? Por tu salud mental también. Y sí, o sea, podría ser que pueda desarrollar conductas disruptivas a largo plazo. ¿Puede pasar? Puede pasar. Es una realidad que muchos niños pasan. También tenía un estudiantito cuando era psicóloga. Yo trabajaba en un colegio también. Me da risa porque me han hecho recordar que un estudiante me decía, uy, Jenny, tú has trabajado en muchos lugares. Y sí, o sea, he tenido la oportunidad de poder trabajar o hacer mis prácticas en muchos lugares en ese tiempo. Y eso me ha permitido tener la experiencia que ahora tengo. Pero sí, o sea, en su tiempo también tenía un pequeñito de 3 añitos, lindo, pequeño, pero sus padres eran drogadictos. ¿Y qué pasaba? Que cuando el niño llegaba a la casa, veía los golpes del papá a la mamá, los veía drogándose, ¿no? Hasta incluso vio, creo que violencia sexual del papá hacia la mamá, ¿no? Y él, a los 3 años, reflejaba eso, o sea, comenzaba a abrazar a sus compañeritas por atrás, ¿no? Haciendo ciertas alusiones sexuales, ¿no? Que claro, o sea, cuando las mamás se enteraron de esto, pucha, quisieron desterrar a la familia, ¿no? Pero con el seguimiento que se le hizo, se encontró que pues los padres estaban involucrados en esto, ¿no? Definitivamente. Y bueno, o sea, a la fecha de hoy, por ejemplo, no le han quitado la patria potestad del niño, no se la han dado a la abuela, sino que lo siguen teniendo los padres. Mire, y muchas veces la mamá llegaba al colegio con un ojo morado, arañazos para acá. Cuando venía con el papá venía, me acuerdo, con sus latas de cerveza, o sea, venía ebrio al colegio. Y algo que yo le decía en ese tiempo a la directora era, o sea, denuncia, ¿no? ¿Por qué? Porque si a ese niño le pasa algo, o sea, yo me voy en un mes, pero si a ese niño le pasa algo, es responsabilidad del colegio. ¿Por qué? Porque ustedes son parte de este delito. Y bueno, y dicho y hecho, o sea, me fui al mes y de ahí no supe nada más del pequeño. Pero pueden haber esas situaciones. Ujú. Milagros nos dice, el rol de los psicólogos es clave, porque cuando aplicamos estas intervenciones en jóvenes con pocos recursos, no solo les damos herramientas para manejar la ansiedad y el estrés, sino también les mostramos que no están solos y que es posible salir adelante a pesar de las limitaciones. Eso es cierto. Gracias, Milagros. Claro que sí. O sea, es interesante saber cómo desde nuestro punto de acción podemos sumar a la experiencia de vida de muchos jóvenes o de muchos adolescentes o niños que van a ser jóvenes, ¿no? En algún momento. Vero dice, deberían retirar al bebé porque no se debería dejar pasar esa situación. Exacto, no debería, Vero, no debería. Pero lamentablemente hay muchos colegios, y suena feo ya, pero hay muchos colegios que se mueven por lo económico. Y lo cierto es que esta familia, economía, no les faltaba. Entonces, para que podamos ver precisamente qué tan egoísta puede ser el ser humano, muchas veces, a pesar de ver o notar la necesidad del otro o del prójimo. Así es. Pero bueno, para ir cerrando,
Wendy nos dice, lamentablemente el Poder Judicial no apoya tampoco. No, no lo hace. Es más, te digo otro chisme. Si es que tú tienes una paciente que ha sido víctima de abuso sexual, la citan varias veces, varias veces. ¿Por qué? Porque el Poder Judicial en su cabecita dice, tengo que validar o verificar que este testimonio se siga manteniendo. Es por eso que muchos procesos duran un montón de tiempo. Y por este proceso que dura, que podría durar un mes y se extiende a 9 meses, por así decirlo, es que muchas mujeres dejan en pausa su denuncia. ¿Por qué? Porque sigue siendo el mismo proceso de siempre. Y como el Poder Judicial dice, ya no vino después de 5 veces y son 9, ¿sabes qué? Desestimamos el caso. Aunque no lo parezca, así es. Así es. Entonces, es para que ustedes también lo puedan evaluar. Así que si tienen algún casito, ustedes ya saben, anímenlas. Porque a mí me ha tocado decir a las chicas, sigue tu proceso. Jenny, pero ya he ido 5 veces, faltan 4. Ve, tienes que seguir a tu proceso. En algunos casos que he podido hacer seguimiento, sí lo han llegado a concretar. Y wow, o sea, la persona ahí vinculada, pues, o el agresor ha recibido pues el castigo que corresponde. Pero en otros casos, wow, hubieron chicas que a la segunda, a la tercera, abandonaron el proceso porque es muy doloroso que te están repitiendo este proceso. Pero también se entiende, porque hay que ser empáticos con la víctima. Ahora, algunas reflexiones, y ahora sí para cerrar. Solo interesante la sesión. Recuerden, no existe emoción mala, sino maneras a veces dañinas o no saludables quizás de expresarse, ¿sí? Regular tus emociones no significa que las apagues ni que las reprimas, pero sí que puedas darle un canal adecuado de expresión. Y cuanto más practicamos la regulación, más resilientes y equilibrados nos volvemos. Ojo con eso. O sea, las emociones son como unas olas, por así decirlo. No podemos detenerlas, pero sí aprender a surfearlas. ¿Sí? Ok, ok. Ok, por acá Olga me dice dónde me pueden ubicar. Claro, o sea, pueden ubicarme, ahí les paso mi Instagram. Es PS Jenny-Cielo. Ahí les pongo mi Instagram por si quieren ubicarme, agendar citas, pasarle mi contacto a pacientes. Así que nada, chicos, ha sido un gusto poderlos ver una vez más. Y estamos cerquita de que acabe este bello curso. Me ha gustado mucho compartir con ustedes. Espero que la mayoría realmente se certifique, vale la pena. Y nada, conmigo va a ser hasta una próxima oportunidad que es el miércoles y con ellos cerramos. Gracias, chicos. Nos vemos. Chau, chau. Buenas noches.